con el profesor Cristóbal García Huidobro, que es historiador de la USACH, y quizás uno podría decir, somos responsables como sociedad, somos responsables como Estado, de que fuimos criando, por así decirlo, una sociedad violenta por lo que decían ustedes, por los abusos, por las colusiones, por la falta de dignidad, por la falta de trato, del nuevo trato que insiste tanto Felipe Berrío. Bueno, ahí me sacáis un poco de mi área de experticia porque es más una consulta con un sociólogo, ¿no? Pero, o antropólogo, pero a ver, Iván tiene razón, ¿no es cierto? En estos días, digámoslo, ha habido una ira desatada que puede haberse estado, digámoslo, fermentando, ¿no? Durante un tiempo, pero que llegó un momento en que viene la locura porque se justifica, ¿no es cierto? Entonces, no, si esto es porque la gente está enojada, ya, ok, uno puede estar enojado, pero hay ciertos límites. Yo me puedo enojar con Cristian, etcétera, ¿no es cierto? Espero que no. Pues, esperemos que no. Pero yo me puedo enojar con ella, a la larga encontramos un punto de equilibrio, ¿no es cierto?, dentro de nuestro enojo. Pero aquí parece que, y como decía la Carla, hay como una escala y escala y escala y escala. Yo me acuerdo de haberme peleado varias veces. Esto ha sido ¿cómo se llama? Una prueba para las amistades, etcétera. De gente que me justificaba esto y me decía, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si lo material se recupera? Esto es a pito de ustedes, bueno, y la gente que me conoce, ¿sabe? Yo estudié en la Universidad Católica, quiero mucho a mi universidad, donde yo estudié, trabajo ahí igual que en la Universidad de Santiago, pero ocurre lo siguiente, volaron, por ejemplo, no solamente hicieron pedazo el frontis de la universidad, sino que volaron dos estatuas muy, muy notables de dos personajes que lo hicieron volar. Uno es Abdón Cifuentes y el otro es Mariano Casanova. Abdón Cifuentes, quizá la gente que hizo pedazo de esa estatua debería saber que era el impulsor, es el primer impulsor del voto femenino en Chile, en 1865. Nadie lo escuchó, dicen que era un viejo loco, era conservador, católico, ultra pechoño y además uno de los padres fundadores de la universidad. ¿Ya? Mariano Casanova, que era el otro, el monseñor Mariano Casanova, que es arzobispo de Santiago, también voló la estatua. ¿Por qué? Porque era un sacerdote supuestamente, quizá, qué sé yo. Y la cuestión es que Mariano Casanova fue el arzobispo que trata de curar las heridas de la Guerra Civil del 91. Él es el que está detrás de las amnistías, ¿ya? De un periodo oscurísimo en la historia de Chile. ¿Ya? Ya, lo de la Veracruz, una iglesia que queda ahí en Las Tarrias, espantoso. Y así una serie de otros edificios patrimoniales, etcétera. Y la justificación es que la gente está enojada. Pero el problema es que esa gente que está enojada está perdiendo parte de su propio patrimonio y quizás ni siquiera lo sabe. Y eso es lo doloroso, claro que Y sí. eso es lo doloroso, pero indudablemente, y yo concuerdo creo que con todos los que estamos acá, hay un tema que lamentablemente durante mucho tiempo, y lo que decía Iván, hay gente que llegó a ser político hoy día, que no se hace responsable de nada hoy. Yo voy a contar, y perdón el asunto, voy a hablar desde mí. Yo tengo un hijo con trastorno del espectro autista. A mí el ISAPRE me devuelve 1.810 pesos por sesión. Con mi señora nos gastamos cerca de 700.000 pesos en esto. Podemos hacerlo. Tenemos las espaldas. Te devuelve 1.800 por sesión. 1.810 pesos. Solamente por las sesiones de fonoaudiología. Son 50 y tantos mil pesos por otras sesiones que son más caras. Pero por un grupo, por 150 me deben 59. Y por otro lado, las sesiones de terapia ocupacional y de educación diferencial, 0. Porque no están codificadas por FONASA. Hoy día duerme en el Congreso Nacional de gente que viene a hacer política ahora, aparentemente, un proyecto de ley para darle codificación de FONASA. Recién ahora, claro. A estas cuestiones. Entonces, nuevamente, es por qué no nos preocupamos de esto antes. Y esto me hace recordar, y ya que podemos decir un pequeño garabato en televisión, perdón, había un connotado dirigente gremial que decía que las prisas pasan, pero las cagás quedan. ¿Ya? Nosotros lamentablemente tenemos la costumbre de tirar la mugre debajo de la alfombra y no hacernos cargo, ¿ya? Y ahora todo el mundo llega y dice, no tenía idea, no sabía. Sí. Uy, miren, es sorprendente esto. Estaba todo de bajito. Y ese es un problema grave que ahora tenemos que limpiar lo que nosotros mismos sembramos. Y parte de ese proceso de limpieza quizás es lo que está pasando en este momento también en el Congreso. Porque están reunidos buscando justamente en la fórmula. Sí. El mecanismo para cambiar la del proceso Constitución. constituyente. Que es a lo que venimos hoy día. Que es a lo que venimos justamente hoy día, para hablar de cómo han sido esos procesos constituyentes en otras partes del mundo. Sé que se pueden algunos asemejar a lo que ha pasado en Chile en estas condiciones también. Ya, a ver, para poner en contexto, ¿no es cierto? Ya que viene la clase, esta es la escuelita, ¿no? Hay un documento que ha estado circulando hace un tiempo atrás del PNUD sobre
sistemas de, ¿cómo se llama?, modificación constitucional, ¿no es cierto? Y fundamentalmente ese documento trata de 3 o 4 modelos, ¿no es cierto? Uno es la comisión de expertos, el otro es la asamblea constituyente, el otro es la convención constituyente y el otro es el congreso constituyente. Sí. Voy a Sí. explicarlo rápidamente por si acaso para que la gente que no está atenta al debate, que no ha escuchado, va a explicar. Partamos con asamblea. La asamblea constituyente. La asamblea constituyente, que parece que es lo que está más en el ¿cómo se llama? En el debate, es una asamblea que es elegida exclusivamente con el fin de redactar un texto constitucional. ¿Ya? Fin. Ahora, esto suena súper fácil, pero es mucho más complejo que eso. Yo vi el debate que ustedes tenían con el diputado Díaz, que me pareció que lamentablemente el diputado cree que las cuestiones son muy sencillas, muy fáciles, y no es así. Asamblea constituyente implica no solamente ponerse de acuerdo que hay que elegir la asamblea, sino que viene cómo se va a elegir, quiénes van a ser partícipes, cómo se va a costear esto, porque esta cuestión no va a ser ni barata ni rápida. Alguien la ¿ya? preside, me imagino, también, ¿no? También, Bueno, pero eso es ya un tema ¿Cuánto interno. demora? ¿Cuánto demora? Bueno, una ¿Dónde se va a pregunta, reunir? porque- Etcétera. Pero lo más importante es quiénes la eligen Ya, es que y es- quiénes van a ser parte de la Eso- asamblea. mira, Claro. en ese tema en lo particular, en la asamblea, el quién es, la forma, es tan importante como el fondo. En estos momentos yo ¿Cómo creo que sí. se elige Sí. a los integrantes de una asamblea constituyente Depe- y quiénes son? Ese es el tema, po. No sabemos. Porque es crear algo que no está dentro de la legislación y crearlo ahora. Y ese es el grave problema. O sea, Este- no sabemos. no sabemos porque esta es la reflexión que quiero hacer yo. Ya, pongámonos de acuerdo en ¿cómo se llama?, en crear una asamblea constituyente. Fantástico. Que sea una asamblea formada por ciudadanos, así como lo decía el diputado Díaz, electos como la Cámara de Diputados. Ok, electos como la Cámara de Diputados. Yo me pregunto si efectivamente la calle, que se habla tanto, estará de acuerdo con eso. Porque hay gente que va a querer, no, es que sean organizaciones de base, una cuestión media corporativa. No, es que hayan cupos, no, es que hayan, ¿cómo se llama?, distintas formas, no sé, Pero que tú tienes sean que los postular, parlamentarios. ¿tú te Es que, postulas? claro, tú sería, igual eres que una candidato a campaña, ser, sería igual asambleísta. que una campaña política. ¿ya? Cristóbal, pero hemos visto incluso casos, y lo hemos hablado acá, donde se ha elegido por sorteo. Así como el RUT, 7 millones, 400, ya, esa persona. Pero ahí tenemos otro problema, porque ahí viene cuál es la experiencia que tiene esa persona No, estoy de para acuerdo, pero participar. mecanismo hay Entonces, también, o por ejemplo, ya, ¿qué pasa si yo pongo una comisión de expertos para asesorar en definitiva a los Exacto. constituyentes? Que Bueno, sea por sorteo, pero hayan abogados constituyentes. ya, pero el problema con eso va a ser, entonces no es tan ciudadana la asamblea, porque vamos a tener un grupo de personas que van a decirle a la gente cómo escribir la constitución, y la soberanía que van a ejercer esas personas va a estar limitada precisamente por la experiencia de los abogados. Y la capacidad de influencia que tenga. Exactamente, entonces tampoco es una cuestión tan sencilla. Y la experiencia en los otros países, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, Sí. en Perú, donde hay ver, más de 25 países con asamblea constituyente. El tema con las asambleas constituyentes es lo siguiente. Yo me hice mis tareas, digamos, me Sí. puse a revisar la Me literatura imagino. al respecto. Bien, profe. La mayor parte, no digo la totalidad, pero la mayor parte de la lista que está, por ejemplo, en el proyecto, o sea, en el texto del PNUD, son motivos, se han creado por motivos de quiebra institucional, guerra civil o, en su defecto, también O por... sea, siempre en momento de crisis. Siempre momento de crisis, pero Ya. nunca al nivel, o sea, siempre la crisis ha sido considerablemente mayor que la que nosotros tenemos. Por ejemplo, Colombia. Ah. Colombia es el mejor, es la niña Mayor. bonita de esto. Bueno, la ¿no? guerrilla. Colombia 1991. Se llama una asamblea constituyente, pero ¿por qué? Colombia llevaba, para esa época, 30 y tantos años de guerra civil. Con la FARC. ¿ya? Con la FARC, el Ejército de Liberación Nacional. Había un terrorismo rampante, narcotráfico, dirigido por el cartel de Medellín, el cartel de Cali, los paramilitares, ¿no es cierto?, el M-19, etcétera. El gobierno de Virgilio Barco, no sé si ustedes se acuerdan, yo tenía años, yo me acuerdo cuando tendría 6, 7 años, cuando veía las noticias que un nuevo autobomba explotaba en Ah, Bogotá, claro. Cali, etcétera. Sí, era ¿ya? terrible. Y era una cuestión espantosa. Y además había otro tema. Hay dos partidos, o habían dos partidos dominantes en el espectro político colombiano, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los dos partidos, para tratar de apaciguar un conato de guerra civil que hubo en la década de los 40, que se llamó el Bogotazo, ¿ya? Y además que después terminó en un gobierno militar, ¿ya? Llegaron a la conclusión, ¿saben qué, muchachos? La democracia está superada. Repartámonos el poder entre nosotros. Y de ahí vino lo que se llamó el Frente Nacional. Hasta el año 74, el Partido Conservador y el Partido Liberal
crearon un modelo que les permitía alternarse en el poder. Un quinquenio liberal, un cuatrienio liberal, luego un conservador, luego un liberal, luego un conservador. Así de marcado, y lo respetaban. Y se respetaba. Y eso, en definitiva, terminó por desgastar el sistema político porque no había posibilidad de ganarle a eso. No había posibilidad. Ni siquiera estamos hablando de un sistema binominal. Y ellos hicieron una asamblea constituyente. La asamblea constituyente colombiana se utiliza como ejemplo porque primero es un ejemplo que fue relativamente ecuánime, no así como el modelo venezolano ni el boliviano, que son... Claro, de esta se habla que ha sido la más exitosa. Exactamente, se sacó una constitución que es bastante buena desde el punto de vista de la protección de los derechos, etcétera, pero hoy día nosotros nos encontramos con gente en Colombia que está amenazando con hacer lo mismo que está pasando hoy día en Chile, porque la constitución supuestamente no los cubre lo que ellos quieren, ¿ya? La constitución colombiana es una constitución que desde el punto de vista de los derechos sociales es un poco más avanzada que la chilena, bastante más avanzada que la chilena. ¿Pero es porque no sería representativa quienes fueron miembros de esa asamblea? Es que ese es el tema, po. Tú la Constitución la hiciste en 1991 y hay gente que está diciendo que la Constitución no es representativa de la realidad colombiana actual. Claro. Pero el problema es que tú no puedes hacer asambleas constituyentes cada vez que la calle salga a protestar por eso. Para eso tú tienes instituciones que funcionan, que son el Poder Legislativo, etcétera. Y ahí está el gran tema hoy, que es la cuestión de la legitimidad y la confianza en la política, ¿no es cierto? ¿Cómo los colombianos eligieron a quienes redactaron la Constitución? Hicieron una, ¿cómo se llama? Una elección, digamos, similar a como hacemos nosotros las elecciones. Se presentaba a la gente con candidaturas donde los partidos políticos tuvieron su representación, pero no corporativa, no tenían asegurado un cupo, sino simplemente yo... Cristóbal, tú, Gino, íbamos por dos partidos distintos, esta es nuestra campaña, te elegían a ti, no me elegían a mí. Pero dentro de todo, Cristóbal, entonces ha sido visto bueno para esa asamblea constituyente en Colombia. En ese sentido funcionó para la realidad colombiana, pero que era una realidad, como les digo, distinta a la chilena. Estábamos hablando donde el sistema político estaba permanentemente asediado por distintas amenazas a la institucionalidad. En Chile, creo yo por lo menos que no, estamos en eso todavía. Por lo tanto, aquí no hay terrorismo, aquí no hay, digámoslo, paramilitares, no hay narcotráfico, Profe, digamos, que controla pero el alguien gobierno. podría decir, pese a que no haya todo eso, igual nuestra constitución proviene de una época oscura de Chile, donde no se hizo una constitución con la legitimidad para que sea sustentable. Hay otros que dicen, bueno, es que después Lagos la reformó, pero muchos en el fondo lo que querrían es tener una casa común, una cancha marcada que... tenga la legitimidad suficiente y nos represente a mí cada vez que me todos, preguntan, bueno, ¿por qué cambiar o no cambiar la Constitución? Yo creo que las constituciones no están escritas en piedra, ¿me entienden? O sea, el derecho no está escrito en piedra. En el caso particular de la Constitución del 80, claro, está el tema de la ilegitimidad de origen, ¿no es cierto? Y dadas las circunstancias en las cuales se escribió. Se le han hecho tantas reformas a la Constitución del 80 que hoy día el hecho de que haya sido creada en el régimen militar es una cuestión que es simbólica. Pero también es simbólico cambiar la Constitución, cambiarla de año, etc. Yo miré, por ejemplo, cuando estaban conversando, el proyecto Tomás Jordán, que es el proyecto que presentó la presidenta Bachelet 4 días antes del término de su mandato. Ese proyecto no es muy distinto a la Constitución del 80. ¿Cambia realmente entonces el contenido de la Constitución por el nombre que tiene o en la época que se hizo? No. Y lamentablemente, si la gente quiere cambiar la Constitución, bendito sea, que se cambie. Pero la mayor parte, si no casi la totalidad de las reformas que se están pidiendo están fuera de la Constitución. Cristóbal, que estamos hablando de la Asamblea porque es como el mecanismo que, como tú bien decías, Cristian, suena más y yo creo que se ha transformado como en el objeto del deseo político para muchos sectores. Es una especie de fetiche, ¿no? Sí, no quería usar la palabra porque la otra vez estuve un conato con un diputado porque me parece que tiene aspectos descalificatorios de la palabra, pero en fin. ¿Tú sabes que el libro más vendido hoy día en Chile no es de Baradit? Es la Constitución. Sí, se basó. No, es increíble. Hoy día la Constitución política de Chile es el libro más vendido, lo cual quiere decir... Y el más bajado del sitio del Congreso. También, lo cual quiere decir que hay una energía ciudadana en torno al tema constitucional que yo creo que es la oportunidad de canalizar. Sí. Por eso es importante conocer el tema de la Asamblea, pero hay otros mecanismos que han aparecido. Hay otros mecanismos también. La Convención Constituyente, que es la que están Que discutiendo ahora en el Congreso. La Convención Constituyente. Que es la mixta. Miren, La historia mixta, de Chile. claro. Hagamos historia de Lo Chile. más fácil. Nosotros hemos tenido asambleas constituyentes en nuestra historia, ¿Ya? que no se llaman así, tienen otro nombre, pero es exactamente lo mismo. También hemos tenido convención constituyente y también hemos tenido comisión de expertos. Chile ha tenido 7 constituciones a lo largo de su historia. La de 1818, la del 22, 1823, 1828, 1833, 1925 y la del 80. Ya. ¿Cuáles de estas constituciones fueron hechas por una asamblea constituyente? La de 1823
y la Constitución de 1828, que fueron hechas por un Congreso Constituyente. ¿Ya? Ah, ya. Y eso operaría en la lógica donde yo voté por mi diputado, Cristian Sánchez, para que a mí me represente en tal lugar y él sea constituyente. Ni el que ría. pero se votó. Ni el que ría. Y yo voto por mí. ¿Tiene voto? Ahí se votó Se para votó. que hicieran el cambio de constitución. Tu parlamento. No, No lo que es pasa que el que ya estaba elegido. No, lo que pasa es que como Chile era un país que estaba recién partiendo en el mundo de la independencia, ¿no es cierto? Teníamos que organizar nuestro derecho público y no había consenso cómo hacerlo. Entonces tú cada vez que hacías una constitución, por algún motivo el gobierno colapsaba y decían, ya, foja cero, hacer otra constitución. Ya, pero profe, en la convención hay parlamentarios y Bueno, Ciudadanos. la Sociedad civil, por la decirlo de alguna constitución que tiene una experiencia de haber sido hecho, redactada por una convención constituyente, es la constitución de 1833, que por lo demás es la constitución que más tiempo ha durado en nuestra historia, 90 y tantos años, y además para la época de su derogación es la constitución más antigua en vigencia después de la norteamericana. ¿Ya? La Constitución de 1833 fue hecha precisamente por el modelo mixto, ¿no es cierto? Un grupo de convencionales electos precisamente para la materia, digamos, electos, bueno, medios nombrados por el gobierno también, y por el Congreso Nacional, un grupo de diputados y senadores del Congreso que estaba funcionando en esa época. Durante 2 años, estuvieron más o menos 1 año y 9 meses discutiendo, y finalmente sale el producto de esa convención constituyente, que era, Gran Convención se le llamaba, que es la Constitución del 33. El modelo, de hecho, que hoy día está también en mente del gobierno es precisamente esto, ¿no es cierto? Tener el ámbito institucional mezclado con algo que no es institucional, que vendría a ser la elección específica de personas. ¿Ya? Para esto. Yo tengo la impresión de que existe un temor, justo temor por lo demás, de parte del gobierno y de algunos miembros de la derecha respecto a la Asamblea Constituyente, porque está siempre permanente el tema de Venezuela, ¿no es cierto? Y yo creo que deberíamos hacernos cargo de eso. El modelo venezolano fue un modelo que obedece fundamentalmente a una crisis espantosa que venía viviendo Venezuela desde hace 10 Pero años. se puede comparar con el nuestro porque, ¿sabes qué? Cada vez lo sacan en un sector político y el otro se indigna Sí, que lo sigan sacando de ejemplo. Se puede comparar en algunas cosas. Por eso hay que ser honesto. A ver, ¿qué es lo que pasaba en Venezuela? Venezuela para la década de los 80 era uno de los países más ricos de América. Fin. ¿Ya? Nosotros éramos los hermanos pobres, los venezolanos tenían petróleo, el valor del petróleo estaba por las nubes. Pero como siempre, el dinero atrae la corrupción. Y si había un gobierno corrupto en América Latina, era el venezolano. ¿Ya? Por eso ocurrió el Caracazo durante el gobierno de Lucinche en el año 89. Después, el mismo Hugo Chávez intentó derrocar al gobierno democráticamente electo de Carlos Andrés Pérez. ¿Ya? Y por eso Chávez estuvo preso. Y después lo amnistiaron. Después se convirtió él en presidente. Y se convierte en presidente porque él aglutina el descontento de la población venezolana frente a una sensación, y por eso podemos comparar esto, de que parecía que el gobierno y las autoridades y los empresarios y la gente que eran las capas dirigentes de la sociedad estaba burlándose, por no decir otra cosa, del grueso de la sociedad venezolana. Y por eso Chávez, de alguna manera, canaliza el descontento. Pero cuando Chávez se convierte en presidente, automáticamente convoca a una asamblea constituyente. ¿Ya? La Corte Suprema venezolana le dice que no lo puede hacer. O sea, perdón, los diputados y senadores venezolanos dicen, usted no lo puede hacer. Va a la Corte Suprema y la Corte Suprema se lo permite. ¿Ya? El tema es que de los convencionales que fueron, de los constituyentes que fueron electos, en una elección que fue amañadísima, ¿ya? Chávez sacó 123 de los 130 más o menos constituyentes. ¿Ya? La convención, o en este caso la asamblea, literalmente hizo lo que quiso con el sistema venezolano, pero esto es más relevante. Se ha dicho incansablemente, la asamblea constituyente es una cosa que se elige y después se disuelve. No tiene más autoridad que crear la constitución, ¿no es cierto? El tema es que en Venezuela la asamblea constituyente... ¿Se apernaron? No en el sentido estricto. Nunca tanto. Nunca tanto, pero lo que hizo la Asamblea Constituyente dijo, como nosotros somos los representantes soberanos y electos del pueblo, nosotros tenemos la capacidad de legislar. Y se dedicaron a legislar, el gobierno los dejó, el Congreso estuvo inane respecto a esto, y bueno, ya tenemos lo que tenemos hoy día en Venezuela. Ese es el problema. Bueno, y lo más cerca que estamos hoy día es la Convención Constituyente, que esperemos que lleguen a acuerdo en el Parlamento. Profe, muchas gracias. No, muchas gracias, chicos. Muy clarito Gracias, siempre.